Hola amigos, el día de hoy vamos a visitar el Museo Andrés Quintana Roo, que está ubicado en el barrio de Mixquic, en la alcaldía Tláhuac de la Ciudad de México. Vamos a hacer un pequeño recorrido por este barrio para conocer más sus raíces. Estamos iniciando esta aventura en la Plaza Juárez, que es la plaza principal. La alcaldía Tláhuac se divide en 7 barrios. Estos son Santiago Zapotitlán, San Pedro Tláhuac, San Juan Ixtayopan, San Nicolás Tetelco, San Francisco Tlaltenco, Santa Catarina Yecahuizotl y San Andrés Mixquic. Son llamados barrios porque son comunidades que al día de hoy siguen conservando tradiciones y costumbres que tenían desde la época prehispánica. De hecho, en el Museo de Mixquic se exhiben algunas de las piezas prehispánicas que se han encontrado en los últimos años. En este momento nos dirigimos a la escuela primaria Cristóbal Colón, que es uno de los colegios más importantes de este lugar. Lo que vamos a ver es el altar de Día de Muertos que pusieron. Observamos que tenemos un esqueleto disfrazado de un chinampero, justo como los que vimos en Xochimilco. Ahora bien, ¿por qué estamos viendo la ofrenda? Por 2 razones. La primera, porque visité este sitio en fechas cercanas al Día de Muertos. Para ser exactos, lo visité el 29 de octubre de 2022. Y en segunda, porque Mixquic es reconocido debido a sus festividades del Día de Muertos. Ahora, ¿por qué tenemos un chinampero aquí? Porque como habíamos visto anteriormente, las tradiciones de las chinampas también fueron populares en Tláhuac en la época prehispánica. Y aunque todavía en Mixquic se conservan algunas chinampas, hoy en día las asocian más a la alcaldía de Xochimilco. Más adelante veremos una pequeña chinampa que hay cerca de este lugar. Los aros rosas que se ven al fondo son panes de muerto. Este tipo de pan es característico de Tláhuac. Entonces, en las épocas de Día de Muertos, en los distintos barrios de esta alcaldía, vamos a ver puestos que están vendiendo este tipo de pan. Continuamos el recorrido por Mixquic. Este edificio que tenemos aquí es la Coordinación Territorial de Mixquic. Si continuamos recorriendo las calles, vamos a observar que hay puestos que venden elementos del Día de Muertos. Ahí observamos que venden los panes que habíamos comentado. Se ven de una mejor forma aquí. Y ahí tenemos el Museo Quintana Roo. Después lo visitaremos, vamos a seguir recorriendo algunas otras calles para que vean que hay puestos donde se venden cosas del Día de Muertos. Vemos que también hay muchos puestos que venden flor de cempasúchil, veladoras, juguetitos y muchas otras cosas. Y esas rejas que tenemos corresponden al cementerio de Mixquic, que es uno de los más visitados en la época del Día de Muertos. Y bueno, ahorita que las calles están entre comillas vacías, disfruten la vista, porque ya cuando es Día de Muertos está tan atascado de gente que no se alcanza a distinguir nada en ninguna de las calles. El 1 y 2 de noviembre, todas las calles de Mixquic están llenas de puestos en donde se venden comidas típicas,
productos artesanales, productos hechos de amaranto, de maíz, de miel. También venden brochetas de carne, entre muchas otras cosas. Los mismos habitantes comentan que hay tanta gente que ni ellos mismos pueden pasar a sus casas, por lo mismo que están abarrotadas las calles de tantos turistas que hay. Además, llegan personas de otros sitios, no solamente de la alcaldía. Hay personas que llegan de otros países. En el museo nos comentaban que muchas veces, el 2 de noviembre, en el recinto se hospedaban muchísimas televisoras que transmitían reportajes en vivo de las festividades del Día de Muertos, para que se den una idea de qué tan reconocido es este lugar debido a sus fiestas del Día de Muertos. En estos días también empiezan a vender la fruta que se coloca en los altares, como caña, manzana, naranja, plátano, lima, jícama, entre muchas otras cosas. Aquí les damos una probadita de cómo se ve en la noche. Vean, son las mismas calles, pero se ve una mayor cantidad de gente. Vean cómo estamos pasando nuevamente enfrente del Museo de San Andrés Quintana Roo. Este fragmento es de nuestra visita en el 2017. En aquella ocasión que lo visitamos, sentimos que las calles eran muy grandes, pero ahora que volvimos a ir y que vimos las calles vacías, vimos que no, que en realidad es muy pequeño. Sin embargo, nosotros sentíamos que el lugar era muy grande debido a que, por la gran cantidad de gente que había, no podíamos avanzar libremente, sino que para recorrer unos cuantos metros tardábamos mucho tiempo. Ahora que volvimos a ir y que encontramos las calles vacías, nos dimos cuenta que sitios que tardábamos media hora en recorrer, en solo 10-15 minutos. Incluso el sitio se ve completamente irreconocible. Vean, ahí está la entrada del panteón. Aunque es un excelente lugar para pasar el Día de Muertos, yo preferí visitar el sitio unos días antes para poder grabar y para que pudieran conocer mejor las calles, porque si hubiera grabado en pleno festival del Día de Muertos, no hubieran podido disfrutar del recorrido porque no hubieran visto bien los lugares debido a toda la gente que hay. Pero ahora bien, ¿por qué las fiestas del Día de Muertos de Mixquic son tan reconocidas a tal grado que las calles se abarrotan de gente? Es por una tradición conocida como la alumbrada. Para conocerla, tenemos que visitar el panteón. Pero mejor vamos a visitar el panteón sin tanta gente. Aquí tenemos una vista del panteón de Mixquic. También decidimos grabar cuando no había gente. Está tan atascado que no se puede apreciar lo que está ocurriendo. Esta visita la hicimos con el mayor respeto posible, ya que no debemos de olvidar que debajo de las tumbas existen los restos de personas que tuvieron sueños, tuvieron metas y que tristemente ahora ya no están con nosotros. No lo hicimos con intención de burlarnos ni de aprovecharnos, simplemente lo hicimos para dar a conocer las tradiciones de este lugar. Dentro del Día de Muertos existen muchas leyendas que se cuentan de este camposanto. Algunas personas dicen que se aparecen brujas, otros más dicen que han visto a los nahuales y también han comentado que han visto a chupacabras. Otra de las leyendas que se cuentan es que los niños deben tener una pulsera negra, ya que de lo contrario las ánimas se los pueden llevar. También se ha dicho que se han visto personas que visten de blanco y que portan una vela. Si esta persona nos entrega la vela, no debemos recibirla, ya que en caso contrario, si nosotros la aceptamos, tiempo después esa vela se va a convertir en un hueso, ya que en realidad esa persona no era un ser vivo, sino era una de las ánimas en pena que vino el Día de Muertos. Cuando vine durante la celebración del Día de Muertos, había tanta gente que yo sentía que el panteón era muy grande. Pero ahora que fui y que lo vi vacío, me di cuenta que en realidad era un panteón chiquito. Nada más que, como les comento, debido a la gran cantidad de gente que hay, no se puede apreciar bien el lugar. Aunque estamos en fechas cercanas al Día de Muertos, podemos observar que muchas tumbas
todavía no están adornadas. Solamente algunas cuantas tienen flores de cempasúchil o algún otro tipo de flor. Esto está relacionado con la tradición del Día de Muertos que se celebra en Mixquic. La iglesia que vemos al fondo se le conoce como Templo de San Andrés Apóstol. Este edificio guarda parte de la historia de Mixquic. Por esa razón, tenemos que atravesar el cementerio para llegar a él. Y ahora bien, ¿en qué consisten las tradiciones de Día de Muertos de este pueblo de Tláhuac? Porque las hemos estado mencionando, pero todavía no tenemos idea de qué se trata. Para los que no son de México, les contamos en qué consiste el Día de Muertos. Los mexicanos tenemos la creencia de que los últimos días de octubre y los primeros días de noviembre regresan las ánimas de los muertos a este mundo. Entonces, nosotros los recibimos en nuestras casas en estos días con un altar que tiene mucha comida y otros elementos decorativos. Además, se realizan algunas otras actividades relacionadas con la fecha, como la elaboración de poemas relacionados con la muerte llamados calaveritas, festivales de Día de Muertos, paseos nocturnos, pedir calaverita, entre muchas otras cosas. Y bueno, les voy a mostrar uno de los altares que yo hice hace algún tiempo para que se den una idea de cómo son estas ofrendas. Muchos extranjeros creen que cuando los mexicanos celebran el Día de Muertos es una forma de adorar a la muerte, de burlarnos de ella, de desear que otras personas se mueran. No tiene nada que ver. Simplemente lo que hacemos con estas tradiciones es mostrar respeto a esta etapa de la vida y además tener presente que la muerte no es el final del camino, sino que hay algo más allá. Lo interesante de esta tradición es que, aunque se celebra en México en las mismas fechas, en cada sitio se celebra de diferente manera. Por ejemplo, el 1 y 2 de noviembre se celebra tanto aquí en Mixquic, como en Oaxaca, como en Guanajuato, como en Baja California. Pero en cada uno de esos sitios se realizan diferentes actividades, dependiendo de las tradiciones, de las costumbres y de la historia del lugar. Incluso, cada elemento de la ofrenda tiene un significado diferente. El arco que pusimos en nuestra ofrenda es un arco procedente del estado de Hidalgo y representa la puerta de la entrada del mundo de los muertos. A la celebración del Día de Muertos en Hidalgo se le conoce como Chantolo, que bueno, también tiene su historia, sus tradiciones, sus costumbres. Sí me gustaría explicárselos, pero ya nos estaríamos saliendo del tema principal de este video. Ahora sí, ya que conocemos un poco más del Día de Muertos, vámonos de vuelta a Mixquic. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Todo empieza con el último día de octubre. El 31 de octubre, las personas colocan en sus casas un altar que tiene papel picado, pan de muerto, veladoras, cirios y muchas otras cosas para recordar a sus difuntos. Afuera de su casa colocan un farol para indicar que ahí existe un altar y están esperando a que su difunto llegue. Este farol tiene forma de estrella. En su interior se coloca una vela o una lámpara y se coloca fuera de las casas, ya que la luz va a guiar al difunto a su altar. Más adelante hablaremos más a detalle de este farol. El 1 de noviembre, la campana del templo suena y las personas salen a la calle para colocar un camino de pétalos de flor de cempasúchil, para así indicarle a su difunto el trayecto que deben de seguir para llegar a la casa, ya que recordemos que de acuerdo al Día de Muertos, el 1 y 2 de noviembre es cuando las almas vienen del otro mundo para visitar a sus familiares, y el 2 de noviembre la campana del templo vuelve a sonar.
esta vez para indicarle a las personas que llegó el momento de despedir a sus difuntos. Los habitantes de Mixquic salen de sus casas y se dirigen a la tumba de su familiar, la cual adornan con cirios, flor de cempasúchil y muchas otras cosas. A este último evento, que ocurre el 2 de noviembre, es a lo que se le conoce como la alumbrada. En medio de la oscuridad del panteón, todas las tumbas son alumbradas con velas y con cirios. Esto es lo que atrae la visita de miles de personas durante la época. Aquí en el día, pues no se puede apreciar, pero en la noche se siente un ambiente espectacular. Nada más que, como les comento, hay una gran cantidad de gente. A continuación les estoy mostrando unos videos de la alumbrada del 2017 para que puedan conocer cómo se ve el panteón durante esta celebración. Vean la cantidad de gente que hay y también vean cómo las tumbas están completamente decoradas. No se parecen en nada a como las habíamos visto anteriormente. Esta es una de las tumbas que más me gustaron. Vean cómo está decorada detalladamente con pétalos de flor de cempasúchil. Y aunque solo pudimos ver este mausoleo, en el interior del panteón hay cientos de mausoleos que están decorados de la misma forma. Y ahora que ya conocimos el panteón, vamos a conocer el interior del templo de San Andrés Apóstol. Esa torre es donde se encuentra la campana que suena en el Día de Muertos. Aquí estamos en su jardín principal. Aquí vamos a conocer un poco de la historia de este lugar. Mixquic viene de la palabra náhuatl Mixquitl, cuyo significado es mezquite, y la proposición se traduce como en el. Entonces, la palabra Mixquic significa en el mezquite o el lugar de los mezquites. Aunque muchos no lo sepan, el patio de este templo es considerado como zona arqueológica debido a los diferentes restos que se han encontrado que pertenecen a la época prehispánica. Por ejemplo, la escultura que estamos viendo es una representación de la diosa Mitecacihuatl, que era considerada como la deidad encargada de vigilar los huesos de los muertos. Observamos que está muy relacionado con las tradiciones del Día de Muertos del lugar. Su esposo era conocido como Mictlantecutli, y ambos eran los guardianes del Mictlán, es decir, el mundo al que iban a reposar las ánimas de los difuntos. También tenemos un aro de piedra correspondiente a una cancha de juego de pelota que tenían en este lugar, así como una serie de cráneos pertenecientes a los Zompantlis. Los huesos que podemos observar ahí son huesos reales que fueron encontrados en tumbas indígenas. Mixquic se fundó en la época prehispánica en una pequeña isla
que estaba en el lago de Chalco. Desde ahí se comunicaba con otros territorios del Valle de México mediante caminos lacustres que eran llamados acalotli. También existe una figura de un chacmol. Este tipo de esculturas ha sido encontrado en diversas civilizaciones. Todavía se tiene duda de para qué se utilizaba. Sin embargo, se cree que era empleada para sacrificios humanos. Se cree que en las manos de la figura se colocaba el corazón de las personas que eran sacrificadas. En la época prehispánica, a los habitantes de Mixquic se les conocía como mixquicas. Debido a su cercanía con Xochimilco, ellos también desarrollaron la cultura chinampera. De hecho, todavía existen algunas pequeñas chinampas cerca de esta región. Más adelante visitaremos algunas. Entre los años 1200 y 1400 tuvieron varios conflictos con civilizaciones cercanas, como los habitantes de la antigua Cuitláhuac, de Xochimilco, incluso con los habitantes de Tenochtitlán. Durante la conquista española, los mixquicas se unieron al ejército de Hernán Cortés y ayudaron a derrocar a los mexicas. A continuación tenemos otro aro del juego de pelota. Durante la época colonial, los españoles también vinieron a evangelizar a los habitantes de esta región. Los encargados fueron la orden religiosa de los agustinos. Fray Jorge de Ávila fue uno de los encargados de realizar esta misión y denominó a estas tierras como San Andrés, en honor a uno de los 12 apóstoles de Jesús. De ahí proviene el nombre completo del lugar, San Andrés Mixquic. En 1536 se iniciaron las construcciones del templo de San Andrés. Sin embargo, alrededor de los años de 1600 hubo un terremoto en el Valle de México, ocasionando que gran parte del templo se cayera, sobreviviendo únicamente el campanario y parte de la fachada. En otras palabras, ahorita estamos recorriendo las ruinas de lo que fue el primer templo. Aquí tenemos también una escultura de la cual no se tiene mucha información. Se cree que es un hombre que tiene una serpiente. Algunos creen que se trata de Quetzalcóatl, pero otros creen que se trata de Cihucóatl, definido como la serpiente de fuego, la cual era el arma viviente del dios Huitzilopochtli, con la cual mató a 400 de sus hermanos y a su hermana la diosa Coyolxauhqui. Poco después de que se derrumbó el templo, volvió a ser construido, pero no se edificó exactamente en el mismo lugar, sino a un costado del templo original, que es el que se ve cuando entramos al panteón. Las obras de construcción iniciaron en 1620 y culminaron en 1810. Se cree que originalmente en este sitio existía un basamento piramidal y los españoles construyeron el templo encima de él. Aquí tenemos una vista del jardín obtenida desde los costados. Ahí podemos observar que se ve el panteón.
Y ahí tenemos una vista del campanario. En la temporada de Día de Muertos, la gente también entra aquí. E incluso se pueden observar diversas ofrendas que se colocan en cada una de las habitaciones. En ese momento nos dijeron que sí podíamos grabar alrededor del patio, pero que no podíamos entrar a las aulas. Entonces por eso no les mostré el interior de estas. Y aquí tenemos una vista de todo el patio desde la parte media del campanario. Obviamente aquí sí podemos subirnos, pero más arriba ya no. Ahora que ya conocimos el antiguo convento de San Andrés Apóstol, podemos conocer la iglesia actual. Este es el templo que fue reconstruido en 1620, en sustitución del que se había caído debido a ese terremoto. Observamos que todavía tiene elementos coloniales. En el fondo se puede apreciar un retablo dedicado principalmente al apóstol Andrés. Fue realizado por Simón Pereins alrededor de 1668. Solo se conservan algunas esculturas de madera y el altar lateral dedicado a la Virgen de Guadalupe. Y ahora que ya conocimos la historia de Mixquic, ya podemos entrar al museo, el cual tiene una exposición de todos los elementos arqueológicos que se han encontrado y que pertenecen a los indígenas que habitaron esta región. El museo está a un costado del panteón. Durante la temporada del Día de Muertos, en este sitio se realizan diversas actividades. Aquí podemos observar un mural hecho únicamente con semillas y con hojas de maíz. Sin embargo, el encargado me comentaba que ese año no se realizó nada, debido a que se iba a celebrar los 800 años de la fundación de Tláhuac y todo lo trasladaron al museo regional. Ya lo veremos en su momento. Como hemos visto, una de las fiestas más importantes de Mixquic es el Día de Muertos. Entonces aquí tenemos un mural en donde nos describe algunos de los elementos más importantes que debe de llevar una ofrenda del Día de Muertos. Por ejemplo, debe de llevar flor de cempasúchil que aromatizan el lugar durante la estancia de la ánima. El copal es utilizado para purificar el lugar de los malos espíritus y guiar a las ánimas. Las velas alumbran el camino de los difuntos. El pan está asociado con el acto de compartir, ya que se dice que siempre debemos compartir los alimentos con quienes más lo necesiten. Y al pan tradicional de la época se le conoce como pan de muerto. Su forma circular hace referencia al ciclo de la vida,
La bolita del centro simboliza el cráneo y las tiras en cruz representan los huesos del difunto. La sal representa la purificación y se le agrega a la ofrenda para que los difuntos no se corrompan en su camino. También se dice que se coloca por si a la comida le falta sal. También se coloca un vaso de agua, ya que es uno de los 4 elementos fundamentales de la naturaleza que van a requerir los muertos para saciar la sed que tengan en su trayecto a este mundo. Y también en el museo tenemos un elemento que ya tiene tiempo que les he estado mencionando y que desde cuando ya les quiero comentar su significado. Como habíamos comentado, esta estrella se coloca fuera de las casas en donde hay una ofrenda que está esperando a su difunto. La estrella se construye con palos de carrizo y se forra con papel china o con papel celofán. En su interior se coloca una veladora o un foco, ya que su luz sirve para guiar al difunto a la ofrenda que le pusieron sus familiares. El nombre original de esta estrella es Xixitlaltin. Este farol es muy común verlo en todas las calles de la alcaldía Tláhuac. Mixquic pues forma parte de Tláhuac y por esa razón también está en este lugar. Ahora, tiene un significado mucho más profundo del que parece. ¿Por qué? Primero, dentro de las creencias indígenas, se creía que el dios Xolotl era el que guiaba al dios Quetzalcóatl al mundo de los muertos. Entonces, este farol también es una forma de representar al dios Xolotl que guía a las ánimas, ya sea a nuestro mundo o al mundo de los muertos. Además, su fecha también tiene un significado. Se coloca 9 días antes del 1 de noviembre. ¿Y por qué? Por 2 razones. La primera de ellas, recordemos que cuando una persona fallece, cada uno de los 9 días siguientes se le realiza algún rosario o algún rezo para que su ánima pueda descansar en paz. La otra razón tiene que ver con algo que mencionamos en la zona arqueológica hace un momento. Tiene que ver con el Mictlán. De acuerdo a las creencias antiguas, las ánimas pasaban por 9 niveles antes de llegar al lugar de descanso eterno. En cada uno de estos niveles se realizaban distintas pruebas, en las cuales poco a poco se iban desprendiendo de su vida terrenal y empezaban a aceptar su vida espiritual para que finalmente se unieran con la energía del universo. Esos 9 días previos a la temporada del Día de Muertos, en los que se coloca el farol, representa tanto los 9 días del rosario como los 9 niveles del Mictlán. Y como pueden observar, en el museo hablamos mucho del Día de Muertos. Por esas razones que anteriormente les iba comentando paso a paso cada una de las tradiciones. Obviamente de las tradiciones más importantes, porque tienen más tradiciones que yo no conozco. El resto de la planta baja tiene algunas esculturas del Día de Muertos, algunos esqueletos que se utilizan, así como una biblioteca en la que existen diversos libros que se pueden consultar. También tiene una sala de computadoras en donde se puede consultar información. El museo en sí está en la planta alta, la cual vamos a empezar a subir. La colección que se muestra aquí se compone de 279 piezas arqueológicas que fueron encontradas en la región. Fueron donadas por un habitante de Mixquic llamada Doctora Socorro Bernal Roque. Las piezas son principalmente de barro y de piedra. Se cree que son objetos pertenecientes a las culturas toltecas y teotihuacana. Aquí tenemos un espacio en el que existe una manifestación de la violencia de género. Tristemente podemos observar que están los retratos de las mujeres que han desaparecido o que han sido víctimas de esta grave situación. Este problema es tan grave que vamos a ver distintas formas de manifestación en distintos museos. Aquí tenemos una vista general del museo
y observamos que la cultura del Día de Muertos está muy presente. Por esa razón, tenemos este mural. Aquí tenemos una representación de Mictlantecutli, colocada aquí para expresar que una deidad femenina también está en contra de la violencia de género. Y aquí tenemos algunas de las figuras que fueron donadas. No hay mucha información de ellas. De hecho, toda la historia que les compartí casi al principio del video es lo que se ha recabado. Aquí tenemos unas representaciones de la diosa Xochiquetzal, que significa flor preciosa. Es la deidad de la belleza. En sus representaciones siempre tiene dos manojos de plumas de quetzal sobre su cabeza y en medio de estos hay una flor. También tenemos unas representaciones en barro de la diosa Cihuacóatl, representada como una mujer serpiente. Es considerada la protectora de las mujeres fallecidas al momento de dar a luz. También hay fragmentos de figurillas antropomorfas, es decir, figurillas que tienen forma de persona. También tenemos figurillas de Jecatl, que era una de las manifestaciones de Quetzalcóatl, considerado el dios del viento. Para los pueblos del sur de la Cuenca de México, la serpiente de cascabel representaba belleza y las bondades del agua, equivalente a la que brota del manantial, para serpentear con libertad, fertilizando y reverdeciendo los campos de cultivo. Fue asociada con las divinidades femeninas de la tierra y del agua. Siempre era encontrada en forma de S. Aquí tenemos una de las tantas representaciones de Tlaloc, el dios de la lluvia. Todos los fenómenos asociados a la lluvia, como truenos, relámpagos, rayos, agua, se asociaban a este dios. También era considerado como una deidad de la agricultura, ya que gracias a su lluvia, los vegetales podían crecer. También tenemos una representación de la diosa Chalchiutlicue. Esta era la divinidad del agua y era la esposa de Tlaloc. Seguramente ya se empezaron a dar cuenta que todos los dioses siempre venían en pareja. Por ejemplo, el dios y la diosa de la muerte, el dios y la diosa del agua, el dios y la diosa del maíz y así sucesivamente. Y es que las culturas antiguas, para cualquier fenómeno, siempre lo representaban con la dualidad femenino-masculino. Aquí tenemos algunas piezas que se usaban en los morteros, las cuales se les conocía como manos de morteros. A continuación tenemos estas rueditas llamadas malacates. Estas eran utilizadas para poder realizar sus tejidos. De hecho, tenemos una pequeña ilustración en la que se ejemplifica cómo era que se utilizaban.
tenemos más fragmentos de esculturas antropomorfas. Aquí tenemos más cráneos correspondientes a los zompantlis que se hacían, es decir, muros repletos de cráneos de personas. En algunas ocasiones eran cráneos reales, pero en otras eran cráneos de barro y de piedra. La mayoría de las figuras como esta siguen siendo esculturas antropomorfas, pero muchas de ellas no están completas, solamente se encontraron fragmentos. Enseguida tenemos una serie de silbatos que se utilizaban en sus rituales. Algo que me llamaba la atención es que desde esa época ya hacían sellos como estos. Y si se dan cuenta están muy bien detallados. Todas estas pequeñas figuras son sellos, los cuales se entintaban para poder plasmar en sus códices. Enseguida tenemos más instrumentos musicales como las sonajas o alguna especie de flautas. Incluso tenemos aquí algunos contenedores de pintura en los cuales colocaban los pigmentos para realizar sus artesanías. Aquí tenemos un atlatl, que fue uno de los artefactos más utilizados para la caza y la guerra. Estaba formado por un mango de madera que tenía una ranura, donde se insertaba un dardo al que se le añadía una punta afilada realizada con obsidiana principalmente. Aquí tenemos raederas, que eran instrumentos utilizados para cortar o rascar. Y también tenemos algunas otras herramientas que utilizaban, como hachas o flechas de obsidiana. También tenemos algunas navajas que hacían con este mismo material, así como algunos cuchillos. Y también tenemos algunas azuelas, que en realidad eran hachas que se construían en esa época. Tenemos más esculturas antropomorfas. Y algunas otras esculturas eran ornamentales. Y finalmente tenemos una pequeña escultura de un cráneo. Aquí tenemos más figuras antropomórficas
e incluso algunas máscaras de barro. Y aquí tenemos una pequeña maqueta del templo de San Andrés Apóstol. Y con esto concluimos la visita al museo. Como pueden darse cuenta, es un museo bastante pequeño. Por esa razón también les quise mostrar un recorrido por la zona arqueológica y por el panteón. Si recorremos un poquito las calles, vamos a encontrar algunas de las chinampas. Esta chinampa también corresponde a Mixquic. Podemos observar que sobre ella hay sembradíos de flor de cempasúchil. Con esto podemos comprobar que efectivamente la chinampería también estuvo en algunos pueblos de Tláhuac. Aunque hoy en día solamente se relaciona con Xochimilco, también es una parte importante de la cultura de este lugar. Espero que les haya gustado este recorrido, en el cual visitamos varios lugares para conocer sus tradiciones, sus costumbres, su historia, y así pudiéramos comprender de una mejor manera el contenido de este museo. Porque si se dieron cuenta, al final nada más mostramos un poquito de las piezas de la historia que ya habíamos platicado anteriormente. Ahora bien, para llegar a Mixquic, lo que tienen que hacer es llegar a la estación Tláhuac de la línea 12 del metro y en el paradero elegir cualquier transporte. Pueden ser microbuses, pueden ser combis, pueden ser camiones que se dirijan a Mixquic. Existen una gran cantidad de transportes que nos llevan directamente a este lugar. Nada más que dependiendo de la ruta, los va a dejar en un punto distinto. No los va a dejar exactamente en la capilla. En mi caso, yo tomé la ruta 149 de los camiones RTP. Estos camiones salen del andador más alejado de la estación del metro, pero verifiquen que sean los que van a Mixquic, porque en ese mismo sitio hay otros que van para Milpa Alta. Esos no son. Después me bajé en la parada Narciso Mendoza y de ahí caminé hacia la avenida Independencia. Caminan sobre esta avenida hasta llegar al centro. La dirección del museo es Avenida Independencia, Colonia San Andrés Mixquic. Está abierto de martes a domingo de 10 a 18 horas. El panteón lo abren todos los días de 7 de la mañana a 17 horas. Sin embargo, aquí ocurre algo interesante. A veces el panteón no lo abren por la entrada principal, sino que para acceder a él tenemos que acceder a la puerta de la capilla. Esta está a un costado de la plaza principal, del kiosco por el que pasamos. Espero que les haya gustado este recorrido y nos vemos para la próxima.